Hola, ¿para ti qué es el trastorno de personalidad paranoide? Yo creo que ese trastorno tiene que ver con personas que no han tenido un trauma en su infancia, por ejemplo, pero está relacionado con miedo a salir, con miedo a las personas, o sea, un miedo sin fundamento. Hola, buenas tardes. El día de hoy le estamos preguntando a la gente qué piensa, qué se imagina o qué ha escuchado frente al trastorno de personalidad paranoide. Queremos preguntarte a ti, para ti, ¿qué es esto? Bueno, pues lo que yo he escuchado es como una enfermedad psicológica en la cual consiste que es como un trastorno mental que comienza desde muy chiquitos, todo comienza desde muy chiquitos y pues ellos como que actúan cuando salen a la calle, supongo yo, que sienten como amenaza, como temor de que alguien los va a atacar o de que alguien se les va a enfrentar o algo. Pues es lo que yo creo. Perfecto, muchas gracias. Más adelante daremos respuesta a esta pregunta. Bueno, y continuamos preguntando, para ti, ¿qué es el trastorno de personalidad paranoide? Trastorno de personalidad, yo creo que son como cambios que sufre una persona desde muy pequeña y le sienten miedo a diferentes cosas. Son como temores que ellos tienen desde pequeños y eso los lleva a unos trastornos. Creo que es eso. Ok, muchas gracias. De acuerdo al DSM-5, existe una categoría llamada trastornos de personalidad. La personalidad consta de dos componentes. Uno de ellos es el temperamento, que hace énfasis a algunos factores biológicos. El otro de ellos es el carácter, que son factores psicosociales. En el día de hoy vamos a hablar de un trastorno que se llama trastorno de personalidad paranoide, que está dentro de este grupo. Hola, vamos a hablar del trastorno de personalidad paranoide, que es una alteración de la personalidad en donde el sujeto experimenta episodios paranoides, es decir, siente suspicacia hacia los actos o intenciones de los demás debido a que los interpreta como perjudiciales para él. Estos van acompañados de pensamientos como me van a engañar, me van a lastimar o me quieren hacer daño. Es importante aclarar que en ocasiones todos tenemos estos pensamientos, pero no quiere decir que tengamos el trastorno. Para tener el trastorno, estos pensamientos deben ser habituales y recurrentes y deben ocasionar un malestar significativo en el nivel laboral, personal y familiar. Bueno, y una vez ya dimos la definición de lo que es un trastorno de personalidad paranoide, les voy a hablar de los criterios que una persona debe tener para ser diagnosticada según el DSM-5 con este trastorno. El primer criterio es que estas personas tienden a tener una desconfianza intensa frente a los demás, de tal manera que interpretan sus actuaciones como malvadas o malévolas. Generalmente este trastorno comienza en la edad adulta y está presente en diferentes contextos de su vida cotidiana y de esta manera se manifiesta por 4 o más de los siguientes hechos. El primer hecho es que tienen una sospecha excesiva sin una base suficiente de que los demás los van a hacer daño, les van a maltratar, los van a explotar, los van a decepcionar. El segundo es que tienen una preocupación también excesiva, con dudas injustificadas acerca de la lealtad o la confianza de sus amigos o colegas más íntimos. Tercero, tienen poca disposición a confiar en los demás debido a que ellos creen injustificadamente que toda esa información que les suministren va a ser utilizada en contra suya. Cuarto, tienden a dar un significado amenazador a los comentarios o actos sin malicia. Quinto, estas personas tienden a tener un rencor persistente hacia los demás. No olvidan los insultos, no olvidan las injurias, no olvidan los desaires. Sexto, tienden a tener una percepción de ataque a su reputación. ¿Esto qué quiere decir? Que tienden a reaccionar con enfado o contraatacar. Estas personas generalmente están siempre a la defensiva.
Séptimo, tienden a sospechar recurrentemente sobre la fidelidad de su pareja. Son personas que generalmente tienden a estar al acecho, siempre desconfían de su pareja y no viven su vida feliz, sino que tienden a tener siempre esa sospecha. Otro de los criterios, aparte de estos hechos que ya les acabé de comentar, es que no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, no se produce con un trastorno bipolar o un trastorno depresivo con características psicóticas, y también no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de otras afecciones médicas. Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente: si los criterios del DSM-5 se cumplen antes del inicio de la esquizofrenia, se añadirá previo, es decir, trastorno de personalidad paranoide previo. Bueno, ya una vez terminados los criterios según el DSM-5, quiero hablarles según Vicente Cavallo sobre los aspectos cognitivos característicos del trastorno de personalidad paranoide. Vicente Cavallo nos dice que generalmente las personas con un trastorno de personalidad paranoide son personas reacias a hacer confidencias y a depender de los demás. Estas personas se sienten perseguidos constantemente, están en continua alerta de lo que ocurre a su alrededor, siempre están pensando como que, bueno, ¿qué está pasando? Están averiguando sobre mí, las personas me están mirando, quieren hacerme daño. Estas personas también están continuamente en alerta de lo que está a su alrededor. Son escépticos y son desconfiados con los demás. Bueno, y ahora les voy a hablar sobre los aspectos conductuales característicos según Vicente Cavallo. Generalmente las personas con un trastorno de personalidad paranoide son personas hipervigilantes. ¿Qué quiere decir esto? Que centran la mirada en aquello de su alrededor que les llama la atención. Estas personas también suelen realizar movimientos rápidos ante señales de inseguridad que perciben en su ambiente. Suelen interrogar a los demás cuando sienten inseguridad o temor por parte de ellos. También tienen una apariencia fría y controladora. También estas personas suelen hablar coherentemente, aunque a menudo son basados en falsas premisas. Estas personas también son aisladas y distantes, cuidan mucho cómo se muestran ante los demás, porque, como les he dicho anteriormente, que tienen un temor excesivo en que las personas que están a su alrededor le causen daño o algún malestar a sí mismo. Para ejemplificarlos un poco sobre lo que es tener un trastorno de personalidad paranoide, les traemos el día de hoy a Scarlett Johansson. Scarlett Johansson es esta mujer, como la pueden observar, es una mujer muy linda, muy atractiva, que la hemos visto en varias oportunidades en la pantalla grande de Hollywood, protagonizando varias películas. ¿Por qué se dice que Scarlett Johansson tiene este trastorno de personalidad? Porque ella está convencida de que hay espías observándola a ella las 24 horas del día durante los 365 días del año. Debido a ello, ella ha desarrollado cierto temor a usar ciertos aparatos tecnológicos, como lo es el celular, como es el computador, como son las redes sociales, como el Facebook, el Twitter, el Instagram. Entonces, ella piensa que hay gente que le está espiando constantemente y ha llegado hasta el punto de no utilizar la tecnología para nada. Cuando uno busca fotos de ella en internet, pues sí salen fotos, pero dicen que ha llegado al límite también de descolgar varias de sus fotos que están en las redes. Debido a este miedo,
ella también ha desarrollado cierto temor a que la contacten telefónicamente, hasta con su novio que tiene actualmente, tiene que contactarla a través de su asistente personal, ya que ella no quiere que por las redes sociales o por el internet hackeen sus cuentas privadas y que sus fotografías íntimas o de pronto su vida personal se vea expuesta al escarmiento público. Ya para finalizar, les quiero contar qué criterios del DSM-5 cumple esta actriz para que sea catalogada como que sufra el trastorno de personalidad paranoide. Bueno, ella cumple con el primer criterio, que dice que tiene desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás. En este caso lo podemos observar porque ella está convencida de que la están espiando y que quieren hacerle daño, en el sentido de que quieren subir y publicar su vida privada ante los demás. Ella también tiene una preocupación excesiva e injustificada acerca de la lealtad que pueda tener de otras personas hacia ella. También sospecha recurrentemente y sin justificación respecto a la fidelidad de su cónyuge, hasta en el sentido de que desea que se contacte con su asistente para que de pronto él no tampoco la vaya a contactar por celular, y también empiece de pronto a hackear su información personal. También dicen que no se toma muchas fotos con su pareja porque no le gustaría que su pareja colgara esas fotos en redes sociales de él. Y finalmente tiene una preocupación injustificada acerca también de la lealtad de sus amigos o de sus compañeros de trabajo. Hola a todos, voy a hablarles acerca del diagnóstico diferencial del trastorno paranoide. Cuando hablamos del diagnóstico diferencial, entonces debemos tener 5 aspectos en cuenta. Primero hay que distinguir entre otros trastornos mentales con síntomas psicóticos. Segundo, cambio de la personalidad debido a una afección médica. Tercero, trastornos por consumo de sustancias. Cuarto, rasgos paranoides asociados a minusvalías físicas. Y quinto, otros trastornos de la personalidad y rasgos de la personalidad. Voy a hablarles acerca del primer aspecto que les acabo de mencionar. Entonces, como les decía, otros trastornos mentales con síntomas psicóticos, como por ejemplo el trastorno delirante de tipo persecutorio, la esquizofrenia, el trastorno bipolar o trastorno depresivo con rasgos psicóticos. Básicamente estos se caracterizan porque tienen o presentan síntomas psicóticos persistentes, como ustedes saben, delirios o alucinaciones, a diferencia de los trastornos paranoides. Cuando se va a realizar un diagnóstico adicional de trastorno de personalidad paranoide a un trastorno de síntomas psicóticos, se debe tener en cuenta que este primero tuvo que presentarse antes de que se presentaran los síntomas psicóticos, y adicional que debe persistir aún cuando los síntomas psicóticos se encuentran en remisión, es decir, que estos signos no son significativos. Por otro lado, también se debe tener en cuenta que cuando un trastorno mental es precedido de un trastorno paranoide, este se debe codificar como trastorno de personalidad paranoide, y entre paréntesis se debe escribir que es previo, entre paréntesis. En el tercer aspecto, el trastorno paranoide se debe diferenciar o distinguir de aquellos trastornos que son desarrollados debido al consumo de sustancias, y este consumo pues debe ser persistente. El trastorno de personalidad paranoide también se debe distinguir de aquellas afecciones asociadas a minusvalías físicas, como por ejemplo inconvenientes auditivos o del habla.
Por otro lado, también podemos encontrar que los trastornos de personalidad tienen muchas características similares entre sí. Sin embargo, vamos a hacer la diferenciación, por ejemplo, entre el trastorno de personalidad esquizotípica, en el cual, aunque también presenta suspicacia, distanciamiento interpersonal e ideación paranoide, este se diferencia en que este tiene un pensamiento mágico, influencias perceptivas que no son usuales, y por otro lado, pues tiene un pensamiento o habla extraño. El trastorno de personalidad paranoide se diferencia del trastorno de personalidad evitativa, en que aunque en los dos se presenta desconfianza hacia los demás, en el trastorno de personalidad evitativa se debe a que la persona tiene temor a la humillación o a la crítica de los demás. Y en el trastorno de personalidad paranoide, este se debe a que tiene temor a la mala intención de los demás hacia él. El trastorno de personalidad paranoide se diferencia también del trastorno de personalidad límite e histriónica, en que, aunque estos presentan ira ante estímulos que son de menor importancia, estos no están asociados a la suspicacia generalizada ni tampoco al recelo y sospecha. No, pues estaba jugando arriba en los Alpes. ¿En los Alpes? Sí. ¿Ganaron o perdieron? Allá empatamos. ¿Empatados? Sí. ¿Y qué tal? Pues, más o menos. Pero ¿Y con quién jugaron? Unos compañeros que tenemos por allá arriba me ¿En llevaron a jugar. serio? ¿Y troncos Sí. o buenos? Pues más o menos. Bueno. Pero sí, bien. Hola, ¿cómo están? Hola, Hola, ¿qué hola, haces? hola. ¿De qué hablan? De fútbol. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios, súper bien. ¿Y ese milagroso bebé? Bien, ¿Qué te trae por acá. acá? Vine a visitarlos, a contarles que me fue lo más de bien en la fiesta. ¿En serio? Súper bien, miren, me alisé el cabello, me compré este pantalón súper hermoso, mírenlo. Ay, no, ¿Qué tal? ¿En serio? No, pues acá Obvio. estamos hablando. Estamos hablando del Oye, partido. ¿y qué pasó? ¿Cómo estuvo el partido? ¿Y cuántos goles le metieron? No, quedamos 2-2. Allá 2-2? arriba, sí. ¿Y qué tal el árbitro? ¿Bueno o No, como regular. torcido? Como siempre, sí. Torcido, no se puede mal. Ay, pero pónganme cuidado, les estoy contando cómo me fue. Tienen que ponerme cuidado, pregúntenme. Bueno, ¿No Lisa, les gustaría primero, bailar yo conmigo? te recomiendo que te recojas el cabello porque te lo cepillaste, pero tampoco, no sé. ¿Tienes ¿De una cosa verdad? Es con- como arreglártelo, sí. Bueno. Oye, pero para el próximo juego nos invitas. Sí, Te claro. haces Ah, el bueno, barra tiras bien de chévere, barra. y todo, Llevar barra, sí, sí. claro. Sería bueno. Claro, ¿Ah, sí? sí, Así queda así se mejor, te ve ¿cierto? mejor, sí, obvio, Ay, sí. Ay, no. Oye, ¿y quiénes fueron? Ay, fueron todos mis amigos súper lindos, pero yo era el centro de atracción como siempre. O sea, yo regia divina. Sobresalía. Obvio, tienen que ir conmigo y tienen que ver cómo es que me va. Listo. Bueno, Lisa, para la próxima nos vemos. Sí, vamos, sí. Por último, el trastorno de personalidad paranoide se diferencia del trastorno de personalidad narcisista, en que, aunque en los dos se puede presentar aislamiento, este se deriva de un motivo distinto. En el trastorno de personalidad narcisista, la persona tiene temor a que se descubran sus errores o que se descubran sus imperfecciones. Amor, ¿te acuerdas de la tarea de medicamentos que hicimos las dos juntos? ¿La de las pastillas? Sí, esa. Ah, sí. Pues imagínate que el profesor dijo que estaba mal. ¿Por qué estaba mal? Pues porque estaba mal, porque la suma no daba bien. No, si eso está bien. Tú sabes que yo hago las cosas bien siempre. No, porque es que hay que hacer una regla de Ese 3 man y no la regla de sabe, tres ese man no sabe nada de matemáticas, ese man no sabe nada. Pero ¿cómo vas a pretender que sabes más que él si Porque tú no yo eres sé más enfermero? de Pero tú no él. eres enfermero. Pero yo he leído más que él y yo sé más que él. El trastorno de personalidad paranoide puede haber aparecido como antecedente premórbido a otros trastornos del eje 1, como lo puede ser la esquizofrenia y el trastorno delirante. Asimismo, conjuntamente se puede dar con otras patologías como lo son la depresión mayor, la distimia, trastorno obsesivo compulsivo, agorafobia, fobia social y trastornos por dependencia a sustancias y al alcohol. En cuanto a la comorbilidad con otros trastornos de personalidad, es muy frecuente que se presente con el trastorno esquizotípico, esquizoide, narcisista, límite y por evitación. En cuanto a la evaluación, se pueden utilizar algunos instrumentos ya estandarizados, como el de Feinstein y Van Able en 1992, que consiste en la escala paranoide. Este trae 20 ítems y mide el pensamiento paranoide. Otro de ellos puede ser el MMPI, utilizado pues para el pensamiento paranoide, y otro de ellos puede ser el MCMI número 3. Estos son algunos instrumentos que se pueden utilizar para la evaluación de este trastorno.
cuanto a la intervención, Vicente Caballo nos dice que en la práctica clínica no es muy frecuente encontrar a un paciente con este tipo de personalidad debido a que no tienen la facilidad de expresarse con las demás personas. Adicionalmente a esto, siempre están precavidos y siempre piensan que las otras personas son amenazantes para ellos. La consecución de una progresiva sensación de autoeficacia sería una de las principales métodos de terapia cognitivo-conductual junto con el aprendizaje de formas de controlar la ansiedad y de habilidades interpersonales. Una cuestión base en este tipo de individuos es establecer una buena colaboración terapéutica. Adicional a esto, la reestructuración cognitiva para discriminar las amenazas reales de la percibida también es una buena técnica terapéutica. Por otro lado, también tenemos la reducción de la sensibilidad de las críticas de los demás, ya que estas pueden ser consideradas como intenciones negativas hacia ellos mismos. Entonces aquí se realizan dos tipos de procedimientos, como lo son la relajación muscular y algunas estrategias de reestructuración cognitiva para que la persona aprenda a tener una respuesta positiva ante los momentos de ansiedad que estas críticas le puedan generar. Bueno, por otro lado, pues también tenemos la técnica de entrenamiento en habilidades sociales. Esta técnica consiste en que se entrena al paciente para que adquiera competencias, habilidades sociales, para que aprenda a relacionarse con las otras personas, evitando la desconfianza, evitando las dudas. Por otro lado, pues también se expone al paciente a que tenga una pequeña como entrevista con otras personas, se graba en un video y se le expone este video al paciente para que él se dé cuenta que, digamos, mediante las entrevistas no se le puede causar ningún daño y la persona al contrario pues va a empezar como tal a entablar una conversación con la otra persona. Por otro lado, también se entrenan las habilidades sociales en el sentido de que se le enseña como tal el comportamiento verbal y no verbal, y en este caso la persona aprende como tal a interpretar de manera adecuada lo que la otra persona le está diciendo. Como conclusión, el trastorno de personalidad paranoide es uno de los trastornos menos conocidos y por ende cuenta con poca evidencia científica y empírica. El trastorno de personalidad paranoide inicialmente se caracteriza entonces porque las personas son egosintónicas, no reconocen su sintomatología. Esto hace que las personas no acudan a terapia. Aun cuando lo hacen, es muy difícil que tengan una empatía y un contacto con el terapeuta, ya que esas personas pues no cuentan toda la información de lo que les está sucediendo, precisamente por uno de los síntomas, que están a la defensiva, que piensan que les van a hacer daño, entran en desconfianza. Por otra parte, el hecho de que existan similitudes sintomatológicas entre el trastorno de personalidad paranoide y otros trastornos psicóticos, especialmente con el trastorno delirante, hace que se centre más la atención sobre estos otros trastornos que frecuentemente son más graves, y esto favorece que no se indague demasiado en aquello que es propio de este trastorno de personalidad, a pesar de ser considerado por algunos autores como uno de los más graves dentro de este tipo de patologías.